vamos a presentar a las profesionales que nos acompañan en Exactamente, la doctora Manuela Bisley y la doctora Bárbara Vega. Ante todo, bienvenidas. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, vamos a charlar un ratito. Primero, bueno, en el marco de las jornadas pediátricas hay un tema que no es menor, que, bueno, han venido acá a contarnos de lo que hablan o de lo que van a hablar en las jornadas pediátricas. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, en realidad, las jornadas que fueron muy extensas y hubo un montón de temas muy importantes, y uno de los temas que quisimos traer es algo en lo que estamos trabajando hace un tiempo en el Hospital de Niños, pero es un tema que se trabaja en todo el mundo hace muchísimos años, que es la seguridad del paciente. ¿Qué significa eso? La seguridad del paciente es trabajar dentro de las instituciones de salud para prevenir daños asociados a la atención médica, que no está relacionada con la patología propia por ahí por la que yo puedo ingresar a la institución. Por ahí yo ingreso por una neumonía y me dan una medicación X y puede haber un error, ¿sí?, en la administración de esta medicación, o yo puedo sufrir una alergia que nadie conocía. Entonces, para prevenir estos errores hay diferentes estrategias. Esto se trabaja hace un montón de tiempo. Todos los 17 de septiembre es el Día de la Seguridad Mundial, de Seguridad del Paciente a nivel mundial, que trajo, digamos, que lo declaró la OMS. Trabaja también la Joint Commission, pero se trabaja en todas las instituciones públicas y privadas. Y tiene metas. En realidad se sabe mundialmente que hay un porcentaje de errores que suceden normalmente. Cosas que pueden pasar. Bueno, totalmente, de cosas que pueden pasar, que van desde cosas muy, muy, muy pequeñas y que no, en general no afectan al paciente, hasta cosas que por ahí podrían llegar a afectar al paciente. O puede ser desde que hagan una infección por una flebitis. Hay un montón de cosas que pueden suceder. Una dosis equivocada, bueno, tienen que ver simplemente con que el error existe, es humano, y hay un montón de procesos que se pueden hacer y se trabajan como para tratar de minimizarlo y tratar de que eso no suceda. Y un poco el tema que nos convocó, además de que se viene trabajando en esto, y hay metas internacionales que bueno, nosotros venimos tratando de ponerlas en práctica en el sistema de salud y especialmente en el Hospital de Niños, que es el lugar donde yo trabajo. La verdad, lo que vemos es que la comunicación en salud, la comunicación efectiva, que de hecho es una de las metas de la seguridad del paciente, atraviesa todas las metas, porque prácticamente, no sé, corregime Barbie si está mal, pero 2/3 de los errores siempre tiene que ver con algo en la comunicación que falló. Y es un tema muy grande la comunicación en general, y ni hablar la comunicación en salud. Exacto. Entonces, bueno, lo que vinimos a contar un poco es, de hecho este año trajimos también al hospital, a través también de, bueno, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Desde el 2018 tenemos la ayuda del grupo donde trabaja Bárbara y Mariana Flichman, que es referente nacional en el tema, en el tema de la seguridad del paciente, con la cual me contacté en un posgrado. Bueno, empecé a insistirle porque me interesó mucho el tema y bueno, con ella estuvimos trabajando en conjunto un montón de años. De hecho, nos estuvieron ayudando un montón los primeros años, y bueno, desde hace 2 años que le empecé a decir cómo hacemos para trabajar la comunicación efectiva, cómo se trabaja algo tan, parece como un poco abstracto, cómo se trabaja la comunicación, algo tan obvio, ¿no?, que es la comunicación. Bueno, y ella me refirió con una persona que los había capacitado, sí, de hecho, a ellos, que es Alejandra Rigali, que hoy no pudo venir, pero que es psicóloga y psicóloga en emergencia, y ella es de Rosario y también vino a las jornadas, y ella trabaja específicamente lo que es la comunicación en salud, y es, también vino ayer a contarnos. Y este año lo que pudimos hacer, el año pasado la capacitación, yo me fui a Rosario varias veces a hacerla, con otra colega del hospital, Ana Albanese, que tampoco pudo venir hoy, y este año trajimos esa capacitación a Tandil también, y la hicieron un montón de profesionales, tanto del Hospital Ramón Santa Marina, del Hospital de Niños, alguna abogada del Sistema Integrado. Bueno, fue bastante grande, sí, la convocatoria, y está muy bueno porque es traer el tema y bueno, ponerlo sobre la mesa, ¿no?, y empezar a trabajarlo. Decíamos como qué importante sería que en nuestra formación de pregrado, en la carrera, ni hablar en la residencia, alguien nos enseña a comunicar, que nadie nos lo enseña.
En este camino que se está recorriendo aquí en el Hospital de Niños, en el hospital en general, bueno, básicamente cómo estamos desde que se arrancó, ahora se nota, digamos, que se va mejorando la interpretación en el marco de esta comunicación. Lo que se nota es un cambio en la cultura de la organización. Ajá. Que, a ver, esto tiene es muy, por ahí es algo, es difícil de explicar, porque es poco, en realidad no es difícil de explicar, esto se mide, sí, digamos, en las instituciones donde se trabaja fuertemente con metas ya un poco más estandarizadas y todo se mide el porcentaje de error, se miden los incidentes que ocurren, se mide, ¿no? Pero lo que sí se nota es un cambio en la cultura donde se trabaja con más seguridad psicológica, donde del error, que el error existe en todos los ámbitos de la vida, no hay, se puede aprender o es una oportunidad de mejora o una oportunidad de elaborar un proceso otra vez para poder hacerlo nuevamente y poder trabajarlo. Así que lo que sí se nota, por ahí se percibe, es que es una institución donde la gente trabaja un poco más tranquila, que es recontra importante para poder trabajar mejor y para que esto dé seguridad a nuestros pacientes, ¿no? Doctora Vega, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para que funcione bien la comunicación en una institución de salud? Tener en cuenta que somos personas, ¿sí? Tanto del equipo de salud, todo, ¿sí? Y hay que hacer una muy buena comunicación con la familia y con el paciente e involucrarlos, ¿sí? En sus cuidados, comentarle, por ejemplo, nosotros lo que hacemos y comentamos, por ejemplo, una de las metas es identificación del paciente. Bueno, cuando nos acercamos y nos poner una pulsera que diga el nombre, los datos. Siempre se eligen 2 identificadores, por lo general nombre, apellido, DNI, y muchas veces sucede que vos le preguntás su nombre y el paciente dice, pero ¿cómo? ¿Ya no saben? ¿No tienen escrito la historia? ¿Cómo no saben? No, en realidad, y ahí explicarle. Nosotros le preguntamos porque realmente queremos saber, yo tengo mis datos, yo leí, pero quiero saber si realmente los datos que están acá son los suyos. ¿Por qué eso es importante? Porque yo el tratamiento, la medicación, el estudio que le voy a indicar tiene que ser para ese paciente, no para otro, que es una forma de prevenir. Es una reverificación. Exacto, es todo un chequeo constante de que a la persona que yo ingreso, en la habitación que voy, verifico, me presento, miro los datos, le pregunto nombre y apellido, verifico, correcto, es el paciente que yo tengo, al que le tengo que indicar, con el que tengo que dialogar, contarle. Vos preguntabas recién si era importante qué decirle a los pacientes. La verdad que a los pacientes o a los familiares se le tiene que decir todo, ¿sí? Nosotros no ocultamos nada, salvo que un paciente realmente diga, bueno, no quiere, por secreto, que le informen a tal o cual, pero le contamos todos, y lo importante de la comunicación es poder bajarlo al nivel, no sermos tan técnicos que a veces, por eso hablamos de que qué importante que lo hubiéramos tenido en la formación, porque nosotros dicen siempre hablan raro, y no es que estamos con un lenguaje técnico con el que salimos de la facultad y en la residencia, y después nos falta esto, que bueno, que lo vamos moldeando, de poder bajar un diagnóstico, un tratamiento, a el lenguaje para que todos puedan entenderlo. Seguimos compartiendo aquí el desayuno con la doctora Manuela Beasley, jefa de guardia del Hospital de Niños de Villo Blanco Villegas, con la doctora Bárbara Vega, jefa de calidad y seguridad asistencial. Rodolfo, estábamos hablando de esto de la comunicación, ¿no? Entre profesionales, pacientes, entre profesionales, ¿no? Entre el equipo mismo. En el equipo. Claro. Exactamente. Hablábamos también, ya hilando un poco más fino, siendo un poco más específicos, esta cuestión de darle el diagnóstico a un paciente, y claro, a veces son diagnósticos duros y que no siempre, por ahí el paciente queda en shock y después le es difícil asimilar lo que le está diciendo. Si no hay un familiar al lado que a lo mejor pueda escuchar lo que el paciente no es... Cuéntenme ustedes, porque son los que tienen el expertise. En realidad nosotros justamente una de las cosas este año, cuando yo les comentaba que nos capacitamos desde el año pasado, lo hicimos un par y este año lo trajimos a Tandil, lo que es la comunicación en salud, bueno, un gran capítulo es lo que es la comunicación crítica, que es esto que ustedes nos están preguntando. Realmente comunicar un diagnóstico es algo que nadie te enseña y uno lo empieza a hacer porque vio a otro hacerlo, o alguno tiene alguna herramienta de comunicar, pero está todo muy estandarizado de cómo hay que hacerlo, en dónde hay que hacerlo,
qué hay que decir, qué hay que escuchar un montón, tiene que ser con mucho más escuchar que hablar. Está muy estudiado de cómo se hace y cómo se dice. Por supuesto, uno tiene que ser franco y decir lo que tiene que decir, pero realmente un poco lo que hablábamos, quizás, no sé si fue en la pausa, que el paciente cuando se le da un diagnóstico entra en un estado como de shock o de una, digamos, una ansiedad por disrupción se llama, cuando por ahí ya no está pudiendo entender todo eso. Y uno tiene que estar muy perceptivo incluso al lenguaje corporal de la persona, porque bueno, la comunicación es apasionante y tiene que ver no solo con lo que uno dice, sino con, o sea, es más, está estudiado que lo que uno dice, las palabras que uno dice llegan en un 7%. Y hay un 35% que tiene que ver con lo gestual, con las pausas, con el tiempo. Y el otro porcentaje, que es el 50 y pico % restante, es lo no verbal, que es todo lo que uno dice con el cuerpo, que no es lo que uno está diciendo con las palabras. Eso es lo que por ahí... Perdón, un médico dando un diagnóstico mirando la pantalla de la computadora. Absolutamente. Mirar a la persona, saber cómo se llama, saber de qué se está hablando. En nuestro caso, que somos pediatras, saber cómo se llama la mamá, cómo se llama, tener la información correcta, tener todos los datos como para poder estar para las preguntas que necesiten tener. Por supuesto, hay que hablar del diagnóstico y hay que saber qué es lo que... Hay que leer la situación, saber qué es lo que, digamos, qué es lo que saben, qué es lo que saben también es importante. Sí. Preguntarle qué entendieron también es muy importante decir cuando uno... Vos dijiste que haya un familiar, a veces están los dos en shock, y no desde la parte pediátrica, porque también por ahí me pueden dar un diagnóstico a mí y por ahí estoy con mi pareja y mi pareja también puede quedar en shock, a ver, porque se te pasan millones de cosas por la cabeza. Entonces también es importante decirle, bueno, explicarle, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué entendieron? Volver a preguntarle, ¿qué entendieron de lo que les dije? Porque también tiene que quedar claro el mensaje. Por ejemplo, vamos a continuar de esta manera, vamos a hacer este tratamiento, ¿lo entendieron? ¿Cómo hay que hacerlo? Digamos, pero mirando una pantalla, no. Si bien sabemos que muchas veces el trajín de una guardia, el trajín del día a día, de la cantidad de pacientes que tenés, te lleva a que estés escribiendo y quieren hablar, pero no es la mejor forma. Hay que parar un segundo, mirar a la cara a los pacientes, a los familiares, ponerse en el lugar del otro cuando uno va a informar algo, y sobre todo cuando son diagnósticos duros. bueno, sí. A ver, el médico sabe de qué se trata, el paciente no. Exacto. Es recontra interesante el tema y encima es muy amplio, ¿no? Porque no nos daría el tiempo pero yo, o sea, hay un montón de herramientas que son el rapport, la empatía. Bueno, la empatía que uno dice es ponerse en los zapatos del otro. Uno no está en los zapatos del otro. Entonces no se puede poner. Uno tiene que ser la persona que el paciente necesita que uno sea. Y uno es el médico y no tiene que salir de ese rol, pero sí tiene que saber qué está sintiendo y qué necesita el paciente de nosotros. Es muy finito y es muy difícil. Y una de las cosas que yo recordaba de nuestra formación de este año cuando Bárbara hablaba, es un protocolo, ¿no? que tiene varias partes, pero el final, cuando uno va a hacer una comunicación crítica, lo que de alguna manera es destruye futuro, que no quiere decir algo crítico, un fallecimiento, una enfermedad terminal. A veces yo siempre lo pongo este ejemplo, ¿no? Una familia que ahorró un montón de tiempo para un viaje de egresados o para un viaje de estudios, uno le dice, bueno, mira, tiene una varicela, no puede ir. Y para ellos es el fin del mundo. Claro. No es que, claro. Y yo no puedo juzgar si es o no es el fin del mundo, porque no soy yo la que tiene que juzgar todo el esfuerzo que hizo esa familia para que suceda eso. Entonces, la construcción, o sea, eso es lo que digo, de alguna manera uno destruye el futuro, porque ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pero hay que construir futuro en una comunicación, que es lo que decía Bárbara. Vamos a seguir con esto, lo que vamos a hacer es esto. Hay que terminar con una construcción de futuro también. Todo eso, construir futuro en el... Exacto. Incluso cuando uno comunica algo que no tiene vuelta atrás. Claro. Ahora lo que tenemos que hacer es esto, vamos a llamar a algún familiar para que nos acompañe, a quién te parece que llamemos. Bueno, hay que, uno tal cual es frenar, ser quien el paciente necesita que nosotros seamos, estar dispuestos para esto, estar disponibles para esto, ¿no? Disponible, por ahí la palabra. Disponible para el paciente. Mirarlo, estar presente, ¿no? Eso es.
Eso es lo que tiene que ver con la comunicación con el paciente, pero hablábamos también incluso algo en el bloque anterior, después lo profundizábamos en la pausa, lo que tiene que ver con esa comunicación interna dentro del grupo de trabajo, la importancia de la comunicación eficiente y de la confianza que se gana el grupo de trabajo entre sí, ¿no? Totalmente. Eso es fundamental, ¿no? Sí. Bueno, cuando hablábamos con respecto a esto de lo que se llama reporte incidente, que es lo que vienen trabajando en el hospital, con respecto a la seguridad, poder decir, bueno, hubo un evento, hubo un incidente, hubo un error en tal medicación. Entonces, esa confianza de la persona que está asumiendo el error u otra que cuenta el error, de poder, de ver esto que no sea punitivo, sino, bueno, a ver, ¿en qué fallamos? No en qué fallaste, en qué fallamos, porque en realidad somos todos. En este caso, por ejemplo, cuando hablábamos en el corte de la medicación, bueno, existe un grupo que compra las ampollas, una farmacia, vienen todas iguales. Bueno, a ver, yo desde la institución, ¿cómo puedo ayudar a mis colaboradores para que no se confundan? Entonces, voy desde algo, pongo lupas, ¿sí? En los quirófanos, pongo lupas en los carros de paro para que cuando vean, las etiqueto, le pongo una etiqueta diferenciada, las coloco en lugares diferenciados para poder ayudarlos a prevenir el error. ¿Sí? Escuché que ustedes dijeron, cuando hay un error, en realidad hay que analizar el proceso, no tanto el error, sino qué llevó a que se produzca ese error. Totalmente. Claro, nosotros le llamamos el análisis causa-raíz. A ver, ocurrió esto, entonces vamos para atrás a mirar, bueno, a ver, ¿en dónde comenzó el error? O cuántas veces, en qué momentos también se pudo frenar y no se frenó. Correcto. Entonces, bueno, hacemos todo un análisis para justamente trabajar en que no vuelva a ocurrir. Además, no olvidarse de que los trabajadores de salud son personas también y no les da lo mismo que ocurra un error. Entonces, eso es muy importante. No Nosotros es a propósito. obviamente que no, y por ahí cuando nos hablabas, Rodolfo, nos preguntabas lo que es la comunicación en equipo. Cuando sucede, los eventos graves en pediatría, por suerte, son menos frecuentes, pero cuando suceden, movilizan mucho al equipo. Claro. Todos los que trabajamos en una situación de crítica, el equipo queda muy movilizado y es muy importante cuidar al que cuida. Exactamente. ¿No? Eso también trabajamos en eso, que es un trabajo de hormiga y lamentablemente muchas veces no llegás a hacer todo lo que uno podría estar haciendo porque es finito, ¿no? Pero el empezar, el instalarlo, el saber que hay alguien que va a estar pensando en vamos a charlar de lo que pasó y construyamos entre todos un relato y hablemos, no sé, qué emoción tenés como para no irse con esa emoción que a uno le genera, Claro. Lo que sea que pase, ¿no? Pensaba, ya para ir cerrando, a ver, me imagino que la prioridad de un profesional de la salud será salvar la vida del paciente o curar al paciente. Qué importante, eso es lo prioritario. Digo, si se están hablando de estas cosas, que por supuesto son extremadamente importantes, pero quiere decir que tienen muchas otras cosas ya resueltas para que hoy en el hospital de niños se esté trabajando esto. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Bueno, yo no puedo hablar porque yo tengo No, demasiado la camiseta puesta, entonces soy una fanática del hospital pero de niños. me causó cierta alegría que si estamos hablando de esto, que es recontra importante, pero hay un montón de otras cosas resueltas. Totalmente. Nada más que eso. El cierre es suyo, Rodolfo. Simplemente agradecerles y bueno, por supuesto, estamos a disposición para comunicar precisamente también hacia la comunidad cómo se trabaja en el Hospital de Niños, que realmente es un orgullo de Tandil. Bueno, Muchas gracias. Gracias. La doctora Bárbara Vega, jefa de calidad y seguridad asistencial, la doctora Manuela Bisley, jefa de guardia del Hospital Ramón Santamarina, en el marco de estas jornadas pediátricas interhospitalarias.